La cara B. En Bruselas viven 15.000 personas que trabajan para el Parlamento Europeo, pero que no son parte del Parlamento Europeo. No son eurodiputados, tampoco funcionarios, ni personas que trabajen en cualquiera de las áreas de servicios que existen en torno al gobierno central del continente y, sin embargo, tienen un peso decisivo en el destino de cientos de millones de europeos. Nadie los ha elegido, sirven a sus propios intereses, pero dictan los intereses de todos nosotros. A quienes hemos elegido con nuestros votos, les dedican un 30% de su tiempo, y es que así está regulado. Al menos durante 2 horas al día, los eurodiputados emplean su tiempo en atender a esas 15.000 personas. Esas 15.000 personas trabajan para 2.000 empresas, suelen ser empresas de relaciones públicas, despachos de abogados, fundaciones. Desde hace 3 años tienen regulado su trabajo. De cara a la opinión pública son discretos. El silencio mediático sobre ellos es su arma, su mejor coartada. Consiguieron en ese año 2008 una regulación a su trabajo. El parlamentario finlandés Alexander Stubb fue quien se encargó de promover una legislación apropiada para atender su labor, porque, según sus propias palabras, son parte esencial del trabajo de los eurodiputados, ya que la labor legislativa, opinaba este político, sería muy pobre sin su contribución. Estamos hablando de los lobbies, de grupos de personas al servicio de empresas privadas que viven en Bruselas. Su único trabajo es hablar con los eurodiputados, convencerles de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que aprobar o no, de lo que tienen que mover con sus declaraciones o iniciativas. Cuando en Bruselas un parlamentario del Parlamento dice algo negativo sobre, por ejemplo, la situación económica de un país, detrás muchas veces hay un lobista que le ha informado sobre ese asunto y que le ha convencido de que es necesario modificar ciertas cosas sobre cómo regular la economía de ese país. Ese lobista normalmente trabaja para un despacho que puede estar contratado por un fondo de inversión que, por ejemplo, presta dinero al fondo que se utiliza para ceder dinero para prestar a los diferentes gobiernos en los rescates. Si la presión sobre ese país es grande, los intereses del dinero prestado suben y los patrocinadores de ese lobby ganarán más dinero gracias también al llamado cabildeo. Al contrario de lo que pueda imaginarse, la labor de los lobbies es completamente legal. Han pasado de la clandestinidad o los subterfugios a la normalidad de las labores diarias que efectúan en Bruselas. Una abogada española, llamada Lidia Mayo, lleva casi una década trabajando en los lobbies de la Unión Europea. Define así, sin reparos, su labor. Efectuamos actividades con el objetivo de influenciar en el diseño de políticas y los procesos de decisión de las instituciones europeas. En su análisis de la labor que realiza expone los siguientes puntos: desarrollar temas que puedan surgir para desembocar en propuestas legislativas, saber qué hay que decir y saber a quién hay que influir. Los políticos, señala, son extremadamente sensibles a la prensa, por lo tanto es significativo lograr que sean favorables a la posición del cliente representado. Cuando le preguntan cuál es la mayor satisfacción que puede tener el representante de un lobby en Bruselas, nuevamente vuelve a señalar sin reparos cuál es el significado de ese triunfo y lo resume así: conseguir matar en el Parlamento Europeo una enmienda peligrosa o, por el contrario, lograr la adopción de una enmienda favorable a los intereses de un sector determinado. La labor de los lobbies ha sido vista tradicional y popularmente como una intromisión en los intereses privados y de las grandes multinacionales en las labores democráticas y legislativas. He was born a little baby on the apple
Fue en Estados Unidos donde empezaron a formar parte de la normalidad, dentro de la labor de los políticos, del Congreso y el Senado. En Washington trabajan varias decenas de miles de lobistas. En su intento por esclarecer la labor que realizaban, el Centro para la Responsabilidad Política investigó cuánto dinero movían y qué sectores empresariales dedicaban parte de sus presupuestos a la labor del cabildeo. Averiguaron que estos grupos gastaban una media por día de convocatoria de $32.000 por congresista. Esto significaba un total de 17 millones de dólares al día, unos 2.500 millones de las antiguas pesetas cada 24 horas. Averiguaron que la empresa farmacéutica era la que más dinero gastaba en Washington a la hora de establecer relaciones, tratos y procedimientos de convicción hacia los legisladores. Solo en 2008 ese sector empleó 400 millones de euros en esta labor. El sector eléctrico, con casi 150 millones de euros, las aseguradoras, con casi la misma cantidad, y las empresas petroleras, con unos 125 millones de euros, fueron las siguientes que más gastaron. Sueldos para profesionales de la persuasión y reuniones, comida, regalos. Los llamados gastos de representación fueron el destino de gran parte de ese dinero. Los informes del Centro para la Responsabilidad Política concluyeron que el principal objetivo de esos sectores era obtener dinero del rescate de 700.000 millones de dólares que el Congreso aprobó en 2008 para relanzar la economía y salvar de la aparente ruina a inmobiliarias, aseguradoras o financieras. Durante ese periodo, las empresas del sector efectuaron recortes en personal y salarios, mientras, sin embargo, aumentaron un 25% por término medio sus gastos en prácticas de lobby. Tras la normalización en Estados Unidos de estas prácticas y su regulación en 2008 en el Parlamento Europeo, las empresas que han descubierto los beneficios del cabildeo están intentando conseguir que sean completamente normales en el Congreso de España. Para ello, ya se está encargando de esta labor la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Hace unos días, David Bach, vicedecano de la Business School de Madrid, decía en una conferencia que el mejor camino para que las grandes empresas consigan mejores resultados y obtener beneficio de las normas reguladoras es hacer lobby en sedes políticas. Crear fundaciones y campañas de imagen, el resto viene por añadidura. Y ponía como ejemplo un correo electrónico que había recibido y en el que alguien le decía: ¿puedo molestarte? ¿O es que estás en tu despacho? Porque ahora el trabajo, según esta recomendación de los miembros de los lobbies, no se efectúa en los despachos propios, sino en los despachos de los políticos electos. Terrible, pero cierto. Y una pregunta al aire: ¿está la democracia en riesgo por culpa de estas prácticas?